José y María lo llevaron a la más sagrada de las tres fiestas principales que los judíos tenían, como lo era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, hermanos, para los judíos era algo grandioso, era algo apoteósico, era algo que ellos lo consideraban de una relevancia sagrada verdaderamente extrema. Era algo muy valiosísimo. Y cómo iban a descuidar que sus niños fueran a esta fiesta de la Pascua. Era algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando José y María volvían a la casa, se dan cuenta, extrañan a Jesús, el niño no está con ellos. Y es evidente que para ellos es una situación difícil. Se ven en una situación de presa del pánico. En varias ocasiones lo he dicho, nosotros experimentamos esta situación cuando Sarita, a escasos 3 años, allá en la ciudad de Guatemala, se nos perdió, no sé si puedo decir 30 minutos o más o menos, pero fueron minutos largos. Es algo verdaderamente duro. Entonces, José y María están presos de pánico. Se apresuran a volver a Jerusalén y comienzan a buscarlo. Miren lo que dice la Escritura, versos 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Yo quiero, hermanos, que evitemos mal entender esta escena que aquí se nos presenta. ¿Por qué? Porque no era, hermanos, que Jesús hubiese tomado el control de la clase. No era que estuviese enseñando a los maestros allí en la sinagoga. Simplemente tenemos que entender lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo a través del escritor Lucas. Nos está diciendo que era un niño inteligente. Y a través de todas las épocas, hermanos, siempre van a haber niños inteligentes. Hay niños inteligentes en las escuelas a temprana edad en determinadas materias. Hay niños inteligentes en matemáticas que van adelante de lo que el profesor de matemáticas está enseñando. Era, hermanos, la clase religiosa normal de aquellos tiempos, en la cual todos los maestros, así como los estudiantes, hacían preguntas y las respondían. Y esta es la situación que tenemos acá del niño Jesús. Entonces, hermanos, la razón por la que todos se maravillaban se debía a que, siendo apenas un muchacho de 12 años, tuviera tanto interés en realidades espirituales. Y eso es normal. No es que me malentiendan lo que voy a decir, pero un niño, una niña de 12 años no tiene tanto interés en las realidades espirituales. Sí, nosotros, nuestros hijos que criamos dentro de la iglesia, los formamos y les enseñamos a que tengan el interés por las cosas espirituales. Pero si no fuera por esto, realmente nos sería todavía aún más difícil lograr esta situación. Pero en el caso del niño Jesús fue totalmente lo contrario. Él tenía un interés en las realidades espirituales y que comprendiera de modo tan extraordinario, hermanos, los principios espirituales. Es algo que es verdaderamente digno de admirar en la vida del niño Jesús. Y nosotros
Entonces, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense, hermano, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso es normal. Hermanos, pero a Jesús parece haberle desconcertado verdaderamente esta reacción. Porque la respuesta que da, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo dice en el verso 49. Se ha dicho, hermanos, que estas son las primeras palabras de Jesús que se recogen por escrito. Y Lucas tuvo ese cuidado de recoger, de escribir para nosotros las primeras palabras que se recogen por escrito. En el texto original, estas palabras literalmente significan: debo de estar en las cosas de mi Padre. Debo estar, o sea, en los asuntos de mi Padre. Entonces, hermanos, sin embargo, nosotros podemos notar que el niño Jesús, a la edad de esos 12 años, tenía una idea de su misión divina. Y eso es bien importante, hermano. Es bien importante que entendamos que a la edad de 12 años tenía una idea de su misión divina, una idea de lo que posteriormente iba a desarrollar. Y nosotros nos podemos hacer varias interrogantes. ¿Cuáles interrogantes nos podemos hacer? ¿Le llegó esta percepción de las cosas espirituales en una forma repentina, como decir, como un destello, como un relámpago? ¿Le vino así de repente o le vino a él en una forma gradual, como cualquier una situación que se va desarrollando en una persona? ¿Comprendía Jesús plenamente su misión a esta edad? Nosotros no podemos decir más de lo que la palabra del Señor nos revela. No podemos responder con certeza a estas preguntas. Pero sí, hermanos, nosotros podemos decir que aquel niño Jesús de 12 años estaba en camino de convertirse en el hombre que sería. El hombre, el Hijo del Hombre, que más adelante, hermanos, se nos va a presentar. Yo soy el Hijo del Hombre, o tú eres el Hijo del Hombre. El hombre con mayúscula, entiéndase hombre, el hombre que estaba en proceso de esa formación. Bueno, ¿qué tenemos, hermanos, acerca de los siguientes 18 años? Que hasta aquí llegamos con este niño, que ahora lo vemos con esos 12 años. Bueno, a la luz de la comprensión que tenía Jesús de su estatus divino, es asombroso, hermanos, lo que dice el versículo 51. Miren lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Miren lo que dice. Si alguna vez hubo un hijo que podía justificarse en desobedecer a sus padres, este era Jesús, hermano. Sin embargo, él sabía que la obediencia a los padres no era una situación opcional. Veamos en las